Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy tenemos una reseña un poco más corta que las habituales, derivado a que esta semana despedimos a uno de mis hermanos que vino a visitarnos desde un lugar muy lejano y no nos dio tanto tiempo de preparar un libro. Carolina está embelesada con el libro de un amigo de Sigrid Núñez que reseñamos hace un año y no lo ha podido superar. Sigue leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo. Y hace poco encontré a pues mi padrino, el tío Rafa Clemente de Jesús Bucio, una persona que admiramos mucho, admiramos digo, porque la gerente y yo es alguien que convivimos con él y le tenemos un aprecio muy grande, pero aparte de todo, es una persona cultísima, muy inteligente, que nos da muchos consejos de vida, muy experimentado, que ha tenido éxito en todas etapas de su vida y hoy en día está superando una situación médica complicada en cuanto al cáncer, con inteligencia, con tenacidad, con fuerza, con fe, pero por sobre todo con su gran corazón que siempre ha tenido. Entonces, en esta semana que pasó nos mandó saludos especiales para la gerenta del libro Claroscuro, se los hacemos extensivos, pero también pues se declaró un seguidor de nuestros podcasts y entonces pues no me queda más que agradecerle en persona, se lo dije, y ahora en vivo y a nivel mundial también lo hago de su conocimiento porque me da mucho gusto que gente pues que yo admiro mucho pues se dé el tiempo de escucharme y ver lo que platicamos de libros. Me decía por ahí algo chistoso que decía en qué momento de mi vida me doy para leer libros porque trabajo, el deporte, que ayudo allá en casa con actividades de un negocio que tiene mi mamá, pero bueno, y aparte la tortería, ¿no? Es lo que no conoce, pero bueno, tenemos una tortería, la tortería Libro Claroscuro, entonces pues nos implica más tiempo, ¿no? Entonces tratamos de irnos repartiendo los libros, tanto Carolina como un servidor, en su momento Arthur, y pues tratamos de traerles buenas reseñas. Y este libro lo comentaba con la directora que a pesar de reseñarlo muy brevemente, todavía nos dio tiempo de analizarlo y la gerenta decía que pues ella quería un libro perrón. Entonces, pues hay interpretaciones diferentes, ¿no? Yo digo que un libro perrón es un libro pues muy bueno y la gerenta se refiere a un libro perrón es algo que hable de perros como el de Sigrid Núñez y un amigo. Pero bueno, no es el caso. Ahora vamos a hablar de un ganador de un premio Nobel, Patrick Modiano, con uno de sus libros del 2022 que se llama Tinta Simpática, publicado por Anagrama y de apenas 128 páginas. No por la extensión quiere decir que no sea tan bueno, la verdad es que es muy bueno, inclusive complicado, inclusive me atrevería a decir, y lo pensé por algún momento, es como, no se compara, pero es como un Pedro Páramo porque lo tienes que leer 2 o 3 veces. Y yo cuando lo estaba leyendo esta vez, estoy seguro que ya lo había leído en otro momento de mi vida y no sé por qué no lo reseñé porque me pareció un buen libro. Y ahora que lo volví a leer, pues me pareció de nuevo cuenta bueno, pero de nueva cuenta complicado y de nueva cuenta tuve que releer varios pasajes porque no me quedaba del todo claro, ¿no? Entonces, tinta simpática lo que tiene es, bueno, realmente el significado de tinta simpática es esta tinta que se borraba, no sé si cuando eran chicos tenían esas plumas que se borraban con una gomita, o esa tinta invisible que ya después cuando como que la quemabas un poquito el papel ya salía lo que querías decir. Algo hace alusión en este libro y lo deja inmiscuido en su escritura Patrick Modiano, y esta tinta simpática lo hacen alusión a la historia que nos cuentan de acuerdo a las características que tiene el personaje principal, que es Jean Even, y otra que hace un símil o una apología a la memoria de la persona que se llama Noël Lefebvre, que es una mujer a la que buscan y es desaparecida y a la cual habían intentado localizar 30 años antes, pero pues no se pudo conseguir mucho de ella y por alguna razón a Jean Even, que era un escritor, pero le dejaron un trabajo como detective, pues le estuvo buscando y dijo, bueno, esto es lo que dicen que sabemos de ella o que encontraron de ella, que es poco o nada, pero quizás sea una tinta simpática, o sea, como en alusión a que realmente
quizás se fue borrando en el tiempo la memoria de ella y entonces son cosas fundamentales en el caso que le dejan a Jeanne Yven y empieza a investigar y quizá es algo que la escritura o los registros de investigación que se hicieron en su momento de Noël Lefebvre no había y que algo pasa similar con las novelas, ¿no? O con la memoria humana. Quizá que se va haciendo una tinta simpática y que se va borrando, pero si encontramos la forma de descubrir esos recuerdos, pueden ser que encontremos una gran idea, ¿no? Entonces, como les decía, es como muy dinámico el libro porque te da ese gusto de saber que estás investigando de una persona, pero pues se sabe poco o nada de ella y como les digo, va diciendo de repente Patrick Modiano, llevo 40 páginas de este libro y no he sabido nada de Noël Lefebvre. Llevo 55 páginas de este libro y no he sabido nada de Noël Lefebvre. Llevo 90 páginas de este libro y casi no he sabido nada de él. Entonces, pues realmente el narrador eh, eh, reflexiona, ¿no?, sobre esa información tan escasa que hay y se pregunta eso que les estoy diciendo, ¿no? Que quizá todo está escrito con una tinta simpática y se hace una pregunta, ¿no? Quizás se trata de dejar que el tiempo transcurra y solamente releer con otra mirada lo que a primera vista luce como una mera página en blanco, ¿no? Y entonces eso es lo que parece con la memoria de las personas, y dice, pues es la identidad de las personas la que si dejamos pasar con el paso de los años, realmente sepamos quién es esa persona, ¿no? Entonces, la verdad es que muchos dicen que varios libros de Patrick Modiano tienen esto, esta búsqueda de personaje que no encuentran, esta búsqueda de escritura que no se sabe quién es, y que algunos dicen que este libro es parecido a otros libros de Patrick Modiano. Pero bueno, es un libro, la verdad, corto. La verdad es que me acerqué por él porque estoy leyendo otro libro mucho más largo que ya no me iba a dar tiempo de reseñarles y estoy releyendo otro libro en la noche también un poco largo que no me iba a dar tiempo de terminar, entonces tuve que acercarme a este de Patrick Modiano que les digo, yo sabía que ya lo había leído y cuando lo empecé a leer sé que lo leí, pero no sé cuándo. Entonces me pasó completamente lo que dice Patrick Modiano de tinta simpática, así me pasó a mí, porque lo estaba leyendo y sabía que este libro ya lo había leído y no se los había podido reseñar. Entonces, pues qué bueno que volví a él y bueno, y es una muy buena recomendación. Sí les recomiendo que lo lean un par de veces si tienen chance. Está cortito, pero para que igual traten de encontrar esta parte que quiere, o pienso yo que quiere transmitir Patrick Modiano, y en el cual no te quedas con una historia plana y dices, bueno, están buscando una persona que no encuentran y que de repente el narrador se pregunta si quizá tenemos que dejar el tiempo para saber algo más de ella o cosas así, sino más bien identificar que muchas veces la memoria es esta tinta simpática que en el primer momento nos juega malas pasadas y no nos deja recordar de primera vez lo que teníamos como un recuerdo lúcido y claro de ciertas cosas, pero con el paso del tiempo y con sucesos diferentes que nos acontecen en la vida, nos da matices que hace que esos recuerdos que vivimos en algún momento de nuestra vida tomen más valor, más precio, más dolor, mejores recuerdos, más tristeza, o aquilatemos más lo que hemos pasado en nuestra vida y esa tinta simpática renazca en nuestra vida y nos diga lo que hicimos que valió tanto la pena. Bueno, esa reflexión es a título personal, por supuesto, y así la quise interpretar yo, que nos quiso decir este ganador del premio Nobel. Espero que les llame la atención este libro de tinta simpática y se acerquen a él, de Patrick Modiano. Yo soy Pavel y la otra semana, como ya les dije, les tengo un libro perrón, que no de perros, como quiere la directora, pero sí bastante bueno. Pues nos estamos escuchando en una semana más. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.